saludo muy cordial para usted. Tenemos una reflexión con el título de Dones Espirituales. 2 Corintios 9:15 comienza diciendo gracias a Dios por su don inefable. Explico antes de esta reflexión que el tema da como para muchas páginas. Para más de una predicación y mucho menos puede serlo una reflexión tan breve. Pero es bueno hablar de los dones espirituales. Los dones que otorga Dios a sus hijos y a sus hijas son los mayores regalos, los presentes, dádivas que podemos recibir en beneficio de nuestra vida espiritual y física. Dichos obsequios pasan a ser las cualidades y las habilidades que nos habilitan para bendecir a las personas que están a nuestro alcance y que en gratitud entregamos al Señor honrándole en gloria y majestad. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios hay algunos versículos que nos señalan una gran diversidad de los dones del Espíritu Santo en nuestra vida. Muchos de ellos están al parecer encapsulados, mientras que otros pasan a ser puestos en una escena que no siempre la actuamos bien. Es necesario saber de estos atributos entregados a la hermandad de la Iglesia, porque el Señor no los dio para acariciar nuestra presencia religiosa, sino para hacer de ellos una obra de amor y justicia en el lugar donde vivimos. Son los dones que nos corresponde efectuar en el medio fraternal de la Iglesia y en las personas que Dios pone a nuestro alcance. Los dones divinos se multiplican para servir en los ministerios y las operaciones que el Altísimo está realizando día a día en este mundo. La generalidad humana no se apercibe del significado santo que se extiende a su alrededor, desechando la bendición que Dios derrama sobre quienes le temen y sirven. Es un tema que los llamados a la vida eterna tienen que valorizar, tienen que recibirlo, tienen que trabajarlo. Y Pablo dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. 1 Corintios 12:7. Y en los versículos siguientes hay una nómina de dones que deberíamos analizar para no omitirlos en obediencia al Señor. El primero que se menciona en el versículo 8 es palabra de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Saber expresar verbalmente lo que Dios señala, que en este caso es la predicación. Estamos, ¿no es cierto?, hablando en ese sentido, porque de sabiduría podríamos extendernos de otra manera. Pero hablar de lo que la Biblia expresa tiene que ser para llamar a encontrar a Dios, a buscarlo para alcanzar la salvación. Un gran orador que carezca de lo que manda el Señor no tiene sabiduría dada por el Espíritu Santo. Dios otorga la sabiduría. De Él vienen el conocimiento y la inteligencia. Y así como dice Proverbios 9, Dios, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La segunda manifestación que encontramos en este texto es lo que dice el Espíritu Santo escrito por Pablo. Y es la palabra de ciencia, la cual nos suena muy intelectual, pero el apóstol no lo interpreta de manera científica o humanística. En lo espiritual, ciencia es conocimiento de sí mismo, del significado de la vida, entendiendo lo que es la realidad social y lo que es la historia bajo los parámetros divinos. Tercera de estas cosas que estamos viendo, la fe. La fe por el mismo espíritu, que es creer en Dios en plena conciencia, confiando en Él, entregándole nuestra vida en total servicio y obediencia. La fe es fundamental para la seguridad de la salvación, puesta en la vida por el sacrificio redentor del Señor Jesucristo. ¿Cuánto tenemos que hablar de la fe, no? Cuarto, dones de sanidades. Un aspecto que va más allá de la ciencia médica. Es el resultado de la oración y la fe en circunstancias sobrenaturales. Algo que sigue siendo maravillosamente presente en el pueblo cristiano. No es algo que siempre obtiene una persona determinada, porque esta es una obra divina, no es un poder personal. Es la voluntad de Dios en acción. Es un acto de fe que puede ser de un hermano o una hermana de la iglesia. Quintos, hacer milagros. Es muy semejante a lo que las sanidades operadas por el poder divino hacen. Dios está siempre actuando en situaciones extremas que son imposibles para nosotros. Hablamos de casos muy particulares que revelan el poder y la misericordia del Altísimo. Dios nos ha dado muchas lecciones de su actuar
en la modernidad que nos toca vivir. No he querido mencionar en esta breve reflexión hechos impensados que me ha dado y que ha dado a mi familia. Será en otro momento, trataremos, porque será un testimonio demasiado personal, de tipo familiar, que el Señor nos concedió por la grandeza de su misericordia. La Biblia nos informa de estas intervenciones que vivieron muchos de los personajes que nos admiran al saber de la transformación de la naturaleza y de su presencia en desastres bélicos que salvaron a su pueblo. El sexto que mencionamos es el discernimiento de espíritus. Eso es básico en las congregaciones cristianas. Hay un don específico de discernimiento de espíritus que descubre la mentira y los falsos personajes que suelen aparecer en los templos. Y séptimo, y el último, junto al octavo, los unifico por su similitud de diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. En Pentecostés el Espíritu Santo se hizo presente interpretando los diferentes idiomas de las personas allí reunidas para oír las maravillas de Dios. Las lenguas usadas en la iglesia son dadas con formalidades individuales que evitan desórdenes y palabras que deben ser interpretadas por quienes tienen el don particular dado por el Señor. Usted puede anotar el capítulo 14, Primera de Corintios, versículos 1 al 39. Primera de Corintios 14, 1 al 39. El tema de los dones espirituales no puede ser agotado por tan pocas palabras. Hay mucho que decir al respecto. Le invito a que vea en sus Biblias Primera de Corintios 12, 4 al 11, para saber lo que son los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 7 finaliza esta reflexión. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El Señor les bendiga.